8:33 de la noche y seguimos con edición central elecciones 2021 y tal lo prometido. Nos encontramos ahora con un panel bastante interesante. El señor César Figueredo del partido Somos Perú y que postula con el número 9 por esta agrupación se encuentra con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida. Y también a Gabriela Salazar del Partido Morado con el número 7. El problema con Gabriela ha sido un tema con la cámara, pero se le puede observar al menos en una fotografía donde aparece bastante sonriente y sí nos escucha, ¿verdad, Gabriela? Buenas noches. Sí, efectivamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la deferencia de entender, además del problema técnico. Y sí, los escucho perfectamente. Muchas gracias y un saludo también al candidato de Somos Perú. Perfecto. Buenas noches, César. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar acá, un gusto también saludar a la candidata y nada, desearle lo mejor a todos y como siempre lo mejor para el Perú también. Yo creo que de esto se trata, ¿no? Tal vez el tema... hacer lo mejor para todos. Claro, tal vez el tema del día ha sido y nos va a servir para conocer la posición de cada uno de ustedes respecto de la vacunación declarada por el señor Hernando de Soto. En lo personal, yo les digo que, bueno, hay un tema de fondo y un tema de forma. Para algunos ha mentido, para algunos simplemente debió decirlo antes. Bueno, hay varias opiniones al respecto. ¿Cuál es la suya? Gabriela, empezamos contigo. Muchas gracias. Efectivamente, esto se suma a la ola de indignación que vivimos los peruanos y peruanas frente a un proceso de vacunación que lamentablemente ha sido mal utilizado por diversas personalidades, entre las que se encuentra el candidato Hernando de Soto, que si bien no lo ha realizado en nuestro país, el hecho de vacunarte fuera del país por encima de tu propia población nos daría a entender qué clase de presidente va a ser el señor de Soto cuando asuma, en caso de que llegara a asumir la presidencia de este país, para con el derecho de todos los peruanos y peruanas. Definitivamente es lamentable el accionar de personas como él y que simplemente demuestran la poca empatía que tienen para con nuestra población, la cual hemos visto, además, vemos claro, día a día cómo va muriendo. Muchas Gabriela, gracias. ¿esa misma opinión la tienes para el señor Sagasti? Efectivamente, lo que tiene que darse con el caso peruano, el caso de las vacunas en el proceso en nuestro país, es una investigación, es una comisión investigadora. Es distinto el proceso porque aquí estamos hablando de recursos públicos, estamos hablando de una intervención por parte de autoridades que habrían hecho mal uso de sus cargos para acceder a un proceso de vacunación. Y definitivamente, como estamos frente a un espacio en el cual hay un proceso también de un mal uso de la encargatura, tiene que darse como corresponde un proceso de investigación para determinar las responsabilidades debidas. Y si el señor Sagasti ha cometido algún hecho que vaya en contra de los derechos fundamentales, está en toda la capacidad de responder por ello y nosotros de pedir cuentas a su gestión para que así sea. No, pero Gabriela, discúlpame, la pregunta era puntual respecto al tema del presidente Sagasti, porque mencionas que el señor Hernando de Soto, aún habiéndose vacunado en el extranjero, ha demostrado falta de empatía. El señor Sagasti, el presidente de la República, se inoculó delante de todos, de la prensa nacional, y no se dijo nada en su momento. Por eso, la pregunta es si es que en el caso del señor Sagasti mantienes la misma opinión tú, como el caso del señor... Bien, el señor Sagasti se vacunó públicamente, para todo, a vista de todos los peruanos y peruanas, una persona que además entra justamente en una población de riesgo. Pero estamos hablando, yo lo que te estoy mencionando es que para el caso de las vacunas que fueron utilizadas de manera incorrecta, sí tiene que darse una comisión investigadora. Y en el caso del señor de Soto, el señor de Soto está postulando a un cargo de elección popular. Y el vacunarse fuera del país, además, demuestra justamente lo que te he mencionado hace un momento, la falta de empatía. ¿Y qué es lo que va a hacer ante la primera crisis? ¿Va a salir también fuera del país y va a responder desde fuera del país, desde el exterior? Ok, bueno, entiendo tu posición, al menos ha quedado clara. Estimado César, cuéntanos cuál es la tuya respecto del mismo tema. Mira, yo estoy de acuerdo con Gabriela en cuanto a que esto tiene que ser una investigación en general.
Ciertamente, quizás, yo estoy seguro que el señor de Soto no es el único que se ha vacunado en el extranjero, ¿no? Hay gente que salió a Brasil, hay otros que se fueron a Chile y así. Lo que pasa es que los que tienen plata piensan que pueden estar por encima del resto y solucionar todos los problemas, simplemente consiguiendo de una u otra manera un bien escaso, que realmente ahora todo el mundo quisiera vacunarse. El asunto es la empatía, ¿no? Es ese verte en la otra persona. Y simplemente agarró, dijo, yo puedo, y como yo puedo hacerlo, agarró y se vacunó. Bueno, ese es lo bueno, digamos, la parte menos mala de todo el asunto es que pues esa vacuna no le costó absolutamente a nadie, ¿no? Mientras que otras vacunas sí nos costaron a nosotros. Yo creo que no debió haberlo hecho. Yo creo que hay circunstancias en la vida en las que uno tiene que tomar determinadas decisiones y no creo que fuera la más feliz la que él tomó. Pero yo sí creo que no es el único que se ha vacunado. Y en este caso, yo creo que hay otras personas que también han salido a otros países, se fueron a Brasil, nunca explicaron a qué, vinieron acá en plena campaña electoral y terminaron en cuarentena. ¿Quién? Yo creo que el tiempo nos va a poder explicar después cuántas otras personas terminaron vacunadas. Bueno, te traslado la misma pregunta que le hice a Gabriela. En este caso, ¿mantienes la misma opinión que acabas de expresar respecto al señor Hernando de Soto con el señor Martín Vizcarra? Claro, lo que pasa es que Martín Vizcarra no se vacunó, él se inoculó una sustancia experimental. Vacuna es a partir del 30 de diciembre. ¿No? El día 30 de diciembre, en el que esa sustancia recibe una autorización de la DIGEMIT y tiene un registro sanitario, es vacuna. Todo lo que ocurre antes de eso no se llama vacuna, se llama una sustancia experimental. Segundo, esa sustancia experimental fue administrada por el médico, ¿no? Por el médico que estuvo a cargo de la investigación, porque era una investigación, no era un médico clínico, no era un médico tratante, era un médico investigador, que todos sus actos médicos son actos de investigación médica. Entonces hay una diferencia bastante grande entre lo que pasó antes del 30 de diciembre del año pasado y lo que pasa después. Bueno, ¿no? César, en este caso tengo que decirte lamentablemente que la Universidad Cayetano Heredia desmintió esa versión diciendo que el señor Martín Vizcarra no participó de los ensayos clínicos, por cierto, enviando en un comunicado oficial, pero entendemos perfectamente cuál es tu posición. Entiendo que le crees al señor Martín Vizcarra. La pregunta... Le creo a los documentos, porque todas las sustancias experimentales que trajeron al Perú, todas, y eso está en el comunicado de la Embajada China, eran experimentales, ninguna era una vacuna. Ahora, si regularmente el médico inocula a personas sustancias experimentales, el acto médico es, ¿cómo se llamaría? No es una vacunación, porque no es una vacuna. Y es como que si yo le digo a mi médico, doctor, quiero que me inocule, porque a mí se me ha ocurrido, nitrato de plata a la vena. El médico no lo debe hacer. No porque yo le pida algo a un médico, el médico necesariamente lo tiene que hacer. Pero, ¿no? César, esa explicación, y bueno, repito, el tema no iba por ese lado, pero me obligas tu respuesta a aclarar el asunto. Esa explicación tiene muchos puntos flojos, por decirlo de algún modo. Muchísimos. Muchos puntos flojos porque las instituciones involucradas han desmentido por completo al señor Martín Vizcarra y muchos incluso testimonios de las personas que han participado en este proceso, entre ellos el señor Málaga, también ha desmentido por completo esas versiones. Pero como te digo, está en un proceso y respetando en este caso en qué acabe este proceso de investigación, vamos a dejar el tema ahí. Pero sería bueno decirle a la gente que esto, lo que acabas de mencionar, es solamente una versión de parte, cuando en realidad hay otras que contradicen directamente a esta y que involucra, como te digo, instituciones como la propia Universidad Cayetano Heredia. Más bien quería ir un poquito al tema ahora, Gabriela, de la campaña, saliendo ya un poco del tema que hemos estado comentando. Gabriela, ¿qué pasó con el señor Guzmán? Es decir, venía bien antes de, digamos, hace año y medio atrás, tal vez.
estaba adelante, había mucha expectativa por él. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque en este momento ciertamente no se encuentra en una buena posición en las encuestas. A ver, gracias por esta pregunta que va a permitir aclarar algunos aspectos que se han venido diciendo en estos días, ¿no? Y es, independientemente, y esta es una opinión netamente personal, yo he vivido ya más de tres etapas electorales. Esta es la segunda como candidata, pero independientemente en las que yo he estado como candidata, he estado detrás de, y siempre he creído que las encuestas lamentablemente no terminan por definir una elección. Las encuestas no terminan en un país como el nuestro, en el cual el voto lamentablemente no es firme, y por otro lado hay mucha volatilidad. Es un voto incluso en el cual debería de ser un voto informado, y tenemos justamente en aras de nuestra democracia que apuntar a ello. Termina siendo un voto que se define la última semana, lamentablemente, y esto genera justamente una situación como la que tú mencionas. Yo no creo en las encuestas, pero independientemente de mi opinión personal, creo que sí hay que manifestar algo, ¿no? Y es que Julio Guzmán ha estado justamente en un proceso de recuperación. Primero, obviamente, esto es público, él tuvo COVID a inicios de febrero, y él estuvo en un proceso de recuperación tardía también. Entonces, esto de alguna manera afectó la campaña mediática, sí, definitivamente. Y por otro lado, el hecho de la vinculación del Partido Morado y que no mediáticamente no se termina no se ayuda mucho desde algunos sectores para poder entender que este no es un gobierno del Partido Morado, y probablemente la siguiente pregunta sea si es que este es o no un gobierno del Partido Morado. Pero antes de que me hagas esa pregunta, lo que te diría es que justamente esa vinculación o ese imaginario de que este es un gobierno del Partido Morado también definitivamente afecta, y ya lo he mencionado incluso el mismo Julio Guzmán, al proceso de candidatura, ¿no? Claro, tal vez lo difícil de entender o de creer era que, siendo el señor Sagasti parte incluso de la plancha del señor Guzmán al momento de gobernar, es muy probable que el gobierno del señor Guzmán sea mínimo muy parecido al del señor Sagasti. Entonces, deslindar tan radicalmente con este gobierno por parte del señor Guzmán, de pronto es algo que la gente no lo ha creído mucho por obvias razones. Pero aquí yo creo que es importante señalar la narrativa completa, ¿no? Y la narrativa completa, y creo que muchos peruanos y peruanas vio lo que sucedió en noviembre de 2020, en el cual el señor Sagasti, el congresista Sagasti, y que además, si bien es actualmente presidente de la República, hay que señalar las cosas como fueron, contar la narrativa. Y la narrativa es que el señor Sagasti en ese momento no era la persona. Primero, este no es un gobierno en el cual el señor Sagasti haya participado de un proceso electoral. Segundo, el señor Sagasti, y todos lo vimos el día domingo, en el cual la plancha la mesa directiva estaba encabezada por otra persona, que era Rocío Silva Santiesteban. Y con el apoyo además de la concertación en junta de portavoces de otras bancadas que incluso salieron públicamente a decir que le daban su apoyo a Rocío, pero al momento de la votación terminan votando en contra. Y esa narrativa sí hay que contarla, y hay que, cuando se hable de que este es un gobierno del Partido Morado, no nos olvidemos de la narrativa completa. Bueno, yo creo que no podemos ser, y quienes además han intentado... Bueno, esa narrativa completa tal vez ha sido lo que a ustedes, y en ese sentido podría haber una autocrítica de parte suya, no han sabido transmitir de pronto a la población, y por eso es que ha quedado el imaginario. Yo ahí sí discrepo totalmente contigo, porque no es que no la hayamos sabido transmitir, la hemos dicho más de una oportunidad, pero si tenemos a otras personas que salen todos los días a señalar que este es un gobierno del Partido Morado, y tú lo sabes bien porque manejas temas comunicacionales, es muy difícil sacar del imaginario de las personas que este es un gobierno del Partido Morado. Todas las personas que hemos tenido vinculación con campañas sabemos lo importante que es el tema mediático, y acá tienes a diferentes espacios en los cuales se ha intentado crear la narrativa
en función a una narrativa que no está dentro del marco de lo que realmente sucedió. Y las cosas hay que contarlas tal y como son. Creo que el señor Figueroa está con el audio abierto. Sí, justo es que creo que tenemos algunos pequeños problemas técnicos. César, ¿sigues con nosotros? Queríamos confirmar eso porque lo hemos perdido, me parece, en imagen al menos. Sí, un ratito que el exceso de tecnología siempre es un problema. No, y en estos momentos, además, con tanto tráfico de datos a esta hora, es complicado. Pero puedes hablar, al menos para escuchar tu opinión. César, quería saber si es que compartes la idea, o al menos la creencia, o la no creencia de Gabriela respecto al tema de las encuestas. ¿Tú les crees? ¿Tú crees que sí están reflejando la realidad en este momento? Mira, yo pienso, esta es una elección atípica, para comenzar, sumamente atípica, porque esta es una elección de la que no hemos tenido historia nunca, de la que nunca hemos tenido, conocimiento en la historia del Perú. O sea, una elección con pandemia, una elección en la cual no hay mítines donde no puedes ir a la población a hablar con ella. Claro. Es atípico por completo. Sin embargo, pese a que es una elección atípica, hemos seguido utilizando para las encuestas los mismos modelos de una elección común y corriente. Y ahí nos hemos equivocado de cabo a rabo. Y nos hemos equivocado de cabo a rabo, y en eso coincido, Gabriel. Porque esto no está bien, ¿no? Y vamos, te voy a dar un ejemplo sencillo y más claro de Somos Perú. Ya, voy a hablar de mí siempre. Es mejor hablar en primera persona. Estamos claros que la intención de voto al Congreso de Somos Perú está, independientemente de cualquier, digamos, presa, entre 8 y 10%, ya, digamos, por ejemplo, 10%. Y que según ellos la intención de voto presidencial esté en 2%. Es ilógico pensar, porque no existe ninguna elección a nivel mundial donde el candidato al Congreso tenga 10% y el candidato a la presidencia tenga 2%, cuando el candidato a la presidencia no tiene antivoto, ¿no? No es lógico. Y peor aún, digamos, ¿quiénes van a votar por Somos Perú? Miren, según las propias encuestas, los sectores D y E en su mayoría. En D y E estamos peleando con FREPA. Entonces, la gente, digamos, con menor preparación, digamos, entre comillas, ya, es la que va a cruzar el voto en un 80%. Si llevamos ese 10 al 100, quiere decir que de ese 10%, solo 2% va a votar lineal. Eso no resiste ningún análisis, pues. No ha existido en la historia, yo que conozca y he estado buscando por todos lados, quizás alguna, no he encontrado nunca, que el candidato al Congreso tenga 10% y el candidato a la presidencia 2%, ¿no? O sea, 20% del total de la votación al Congreso. Claro, justamente lo que decía el señor Salaverry era que él no creía en el voto cruzado. Ese es digamos, el resumen del tema, ¿verdad? Que las encuestas dicen que por el señor Salaverry no va a votar, digamos, nadie o muy pocos, y por el señor Vizcarra, en este caso, que es el que encabeza la lista congresal, sí van a votar muchos, por decir de algún modo, en resumidas cuentas. Él no cree en el voto cruzado. Y no solamente no cree en el voto cruzado, sino que te repito, yo lo que creo es que algunas elecciones nos va a dejar eso. Primero, que esta elección ha sido afectada por lo que ya, mira, desde la época de Montesinos decía la importancia de cómo se puede llevar a la población a través de estas empresas encuestadoras a crear una opinión, ¿no? Se crean corrientes de opinión. Y se han creado aquí porque no existe los instrumentos para hacer una medición en época de pandemia. Antes salían con su tablita y preguntaban. Ahora, ¿qué hacen? Llaman por teléfono. ¿A quién? Al que tiene teléfono, y al que tiene teléfono en su base de datos. O sea, es bien complejo. Otra cosa además, o sea, si algo está claro aquí, es que mucha gente no sabe por quién va a votar, y en eso también coincido con Gabriel. Si la gente antes esperaba hasta la última hora para ir a votar, ahora van a esperar hasta el último día para ver si van a votar, no por quién votar ni siquiera. Claro. Porque hay mucha gente, mira, yo te apuesto
que las personas de más de 50 años, con mayor probabilidad, mayor morbilidad del virus, del COVID, no van a ir a votar. Porque se sienten afectados, porque ponen en peligro su vida. Los que van a elegir este presidente van a ser los jóvenes, la gente de 40 años a 18 años, esos son los que van a ir a votar. Las personas mayores, no, en su mayoría va a haber un gran ausentismo. Claro. Nos va a pasar lo mismo que le pasó a Portugal. Recordemos, en Portugal el índice de personas que fueron a votar fue tan baja que es preocupante, y en un país como el nuestro, donde la representatividad siempre es puesta en tela de dudas, una elección como esta, con todos estos problemas, esperemos en Dios de que esto camine, pero hay muchas cosas que están haciendo de estas elecciones una cosa muy sui generis, y después vas a ver, vamos a tener que analizarlo durante muchos años para ver si se hizo bien esto, cómo hacer. No sabíamos cómo hacer campaña. Yo estoy seguro que tanto Gabriela como yo hemos llegado a un punto en que ya no sabes cómo hacer campaña, porque habían épocas en las que ni siquiera podías salir ni a hablar con tu vecino, porque estabas... la situación, César, es sui generis a nivel mundial, eso también hay que decirlo. En realidad, es verdad, es una elección sui generis, pero producto de una situación en la cual nadie, creo, había podido siquiera imaginar. Gabriela, el candidato Guzmán en este momento se encuentra prácticamente en un, ¿cómo decirlo?, enfrentamiento que podría llegar al ámbito legal con el señor Rafael López Aliaga. ¿Es parte de la estrategia? ¿Es real digamos, el encono que se tiene? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Y cuéntanos un poco también cuál es el sentir del candidato Guzmán, si es que has tenido oportunidad de hablar con él, respecto de la persona del señor López Aliaga. No he tenido oportunidad de hablar con Julio sobre Rafael López Aliaga, pero creo que los que estamos inmersos en una campaña en la que recibimos día a día ataques de seguidores de López Aliaga, como la mayoría de candidatos del Partido Morado y candidatas del Partido Morado, desde comentarios misóginos, desde comentarios homófobos, desde comentarios en los cuales se nos tilda poco más para que aquellos que son creyentes terminan también chocando con sus propias creencias religiosas y afectando de alguna u otra manera. La verdad es que habría que preguntarle al señor López Aliaga y a sus seguidores, más bien, la pregunta que tú me estás haciendo sobre Julio Guzmán, yo creo que debería empezársela al señor López Aliaga y a ver si tiene la posibilidad de dar respuesta a todo esto, porque últimamente no se ha presentado, y yo aquí no veo ningún encono, disculpa, no le pongamos adjetivos a lo que no es. No hay ningún encono por parte del señor Guzmán hacia el señor López Aliaga. El señor López Aliaga está tomando actitudes bastante prepotentes desde su propia candidatura, pero también sus candidatos al Congreso y dentro de tal vez con un exceso de agresividad, ¿no? ¿Por parte de quiénes? Perdón, no te escuché bien, disculpa. Tal vez en un exceso de agresividad, digo, por parte del señor Rafael López Aliaga, incluso con la propia prensa, llama a una entrevista difícil, la llama emboscada, digamos que no está teniendo tino en expresarse, por decirlo de algún modo al menos. Entonces, tú mismo lo estás señalando, ¿no? Acá no hay un tema de encono, acá hay un tema de el señor López Aliaga tendría que dar respuesta a la población de cada una de sus acciones. Nosotros no vamos a dar respuesta de las acciones de López Aliaga. Okay. Esto le corresponde a él, a sus correligionarios y a sus asesores o a quienes están siguiéndolo, pero lo que nosotros venimos sosteniendo es que una persona que intenta llegar a la presidencia del país no puede ser ajeno a la problemática que vive el país, y además no puede ser ajeno al diálogo, que es lo que vamos a tener en una presidencia. Además, me da la impresión que el mundo va por otros rumbos realmente, pero bueno, eso lo decidirá en todo caso la población el 11 de abril. Más bien a ustedes agradecerles la presencia en este programa. Nos ha quedado muy corto el tiempo y me hubiera encantado seguir conversando con otros temas que también se nos han quedado en el tapete, pero espero volverlos a tener por acá porque aportan mucho con sus opiniones. César, te doy un minuto para que nos diga por qué debemos marcar el corazón del partido Somos Perú y el número 9 de César Figueredo este 11 de abril. Adelante. Gracias.
Mi nombre es César Figueredo, soy abogado de profesión, tengo casi 35 años en la administración pública, soy un funcionario de carrera, jamás postulé a nada. Y durante estos 35 años he trabajado hace poco en COFOPRI, donde tuve el honor de entregar miles de títulos de propiedad, y quizás eso marcó mi vida. El hecho de entregar un título de propiedad a la gente, de que tenga una forma de cómo salir adelante, de un apalancamiento, de cómo tener algo seguro, de hacerse dueño de un pedacito del Perú, es lo que me invocó a mí, lo que me llevó por primera. Jamás pensé postular a nada, nunca, ni a la PAFA de México postulé. Y es por eso es lo que me llevó a postular, porque creo que puedo hacer las cosas bien. Te felicito, Gabriela, creo que es una persona articulada, que busquemos a la mejor gente que el Perú necesite. No necesitamos pelear con nadie, necesitamos, cada uno desde su punto de vista, buscar un Perú mejor. Yo creo que lo puedo hacer, y por eso es que yo quiero que este 11 de abril vota por los 3 corazones de Somos Perú, y para el Congreso vota por mí, yo soy el número 9. Ten por seguro que yo no te voy a defraudar jamás. Gracias. Fue César Figueredo, candidato por el partido Somos Perú, que va con el número 9 al Congreso de la República. Y ahora es el turno de Gabriela Salazar. Gabriela, ¿por qué debemos marcar el número 7 del Partido Morado este 11 de abril? Cuéntanos, tienes un minuto para hacerlo. Muchas gracias. Mi apellido es Salvador, no Salazar, pero no te preocupes. Más que pedir un voto para mi candidatura, yo lo que quiero aprovechar es este espacio para dirigirme a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, para decirles que este 11 de abril tienen la oportunidad de cambiar la historia del país. Ustedes deciden por quién van a ejercer un voto, a quién le van a dar ese voto de representación. En ustedes está cambiar el futuro de nuestro país. Son 5 años decisivos para poder dejar un mejor país para las generaciones venideras, no solamente en temas ambientales, no solamente en temas económicos, no solamente en temas de salud y educación, sino en el reconocimiento de derechos para todas y todos. Y finalmente agradecer el espacio porque permite un voto informado, pero nuevamente este 11 de abril, cuando estemos frente a la urna de votación, votemos con memoria, no votemos por partidos que nos han llevado a crisis políticas o que han recibido loncheras y mochilas. Votemos pensando en lo mejor para el país, por los siguientes 5 años, y por quienes además van a llevar las riendas de nuestro país por todos esos años. Muchas gracias. Fue Gabriela Salazar, candidata al Congreso por el Partido Morado, y lleva el número 7. Ambos le deseamos toda la suerte del mundo este 11 de abril y agradecidos por haber estado en este programa. Muchas gracias. Se nos ha agotado el tiempo, esta vez se nos ha ido volando. Esperamos verlos mañana a la misma hora en Edición Central, Elecciones 2021. Chao.